En esta noche vamos a dar continuidad a la serie que estamos llevando. Esta serie se titula La Iglesia, sus estados y sus promesas. Hemos estado estudiando el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 en adelante. Y todos los que conocemos el libro de Apocalipsis, pues lo tenemos como un libro, más bien como un libro en el cual aparece la última revelación acerca de los últimos tiempos para la iglesia, para la mayoría de las personas. Es un libro que le causa mucho temor y que a veces turba la mente de aquellos que la leen. Sin embargo, este libro, que además recibe el nombre de carta por el mismo autor, que es el mismo Cristo, dictándola a Juan, que le dice: escribe esta carta, y después le dice: sella este libro. Es decir, que este escrito tiene una doble nominación, tiene un doble nombre. Uno es carta porque tiene un foco dirigido a las iglesias de Asia Menor, las cuales son todas una representación de lo que será la iglesia en todos los tiempos y en todas las etapas de desarrollo del pueblo del Señor. Por lo cual yo quiero aprovechar que usted está en pie, por favor, y vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis, capítulo 12 en adelante, para que tenga una lectura junto conmigo y luego pueda sentarse a recibir palabra de Dios. ¿Dicen amén? Si usted tiene el pasaje citado, pues confírmeme y leemos juntos. Amén. Apocalipsis 2, capítulo 12 y los versos que siguen. Leemos bajo la comunión y con el permiso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse. Pues como le comentaba de forma introductoria, en este libro de Apocalipsis hay una partición especial dedicada única y exclusivamente a hablarle a aquellas 7 iglesias que se encontraban en la región conocida como Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, y que está, digamos, poblada y políticamente activa. Esta región fue la región donde gobernó aquel gran imperio turco otomano, y gobernaron algunos emperadores, o más bien algunos, ellos le llamaban de otro nombre, le llamaban sultanes. Allí comenzó la dinastía de Otman, el cual le da origen al nombre de Otomán o otomano, el imperio otomano, el cual fue abuelo de un gran conocido sultán llamado Suleimán, el cual existe un libro que usted puede leerlo y conocer la historia de cómo este hombre hizo estragos con la iglesia cristiana, y el cual persiguió el cristianismo, especialmente en los años en que Martín Lutero gestaba aquel gran movimiento de la reforma que hoy conocemos como la reforma protestante. Decía aquel sultán Suleimán: dejemos a los cristianos y a aquel Lutero que peleen entre ellos, y mientras ellos pelean entre sí, el Islam continúa avanzando. Y así hacían campañas, las cuales se convertían en guerras para conquistar los territorios que pertenecían a la iglesia cristiana y tomarlo y plantar allí la bandera, el baluarte del Islam a punta de espada. Fueron tiempos muy tremendos los que se vivieron en aquel tiempo. Estamos hablando de los años 1300 en adelante, 1400, hasta los tiempos de Martín Lutero, 1595, 1495, etcétera, etcétera, en las cuales se estaba movilizando lo que era la reforma protestante.
Esa región que conocemos como Turquía es el escenario en donde el apóstol Pablo había fundado 7 iglesias que están mencionadas por nombre según las ciudades en las que se encontraban. Aquí la palabra iglesia no se refiere única y exclusivamente a una iglesia local, a una capilla determinada en un sector de un barrio de una ciudad. Le estaba llamando iglesia a toda la comunidad cristiana de aquel país o de aquella ciudad. Por lo cual el concepto de iglesia es mucho más amplio que lo que los siglos recientes las personas le han asignado en su mente. Las personas le llaman iglesia a un conjunto de personas como nosotros, que podamos llegar quizá a menos de 100 personas. Sin embargo, cuando hablamos de iglesia en el contexto escritural, vemos que se refiere a toda una asamblea bien constituida y que tiene todos los elementos que Cristo había diseñado para la iglesia cristiana. Allí el libro de Apocalipsis menciona 7 iglesias, de las cuales ya hemos mencionado algunas en las entregas anteriores de esta serie, en las cuales estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso como la primera mencionada en esta carta que escribe Juan, dictada por Jesús hacia él. Luego hablamos de la iglesia de Esmirna o de la ciudad de Esmirna, y hoy nos corresponde la iglesia de Pérgamo. Diga conmigo, Pérgamo. Y yo tengo 3 puntos que quiero tocar contigo hoy acerca de la iglesia de Pérgamo, y que quiero que sepas. Pérgamo era la iglesia que prosperaba en un lugar hostil. Diga conmigo, prosperaba en un lugar hostil. Allí en el versículo 12 hasta el 13 de los capítulos que nosotros leímos, encontramos cómo el apóstol Juan escribe aquí en este libro o en esta carta, que es el libro de Revelaciones. Diga conmigo, Revelaciones. Esa es la palabra griega con la que se designa este libro en su versión original, y que significa literalmente revelación. Allí vemos como Pérgamo, el Señor la menciona de la siguiente manera. Le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Se está refiriendo al mismo Cristo, cuya espada está en su boca, y que luego quizás vamos a estudiar esta parte en donde Cristo utiliza una espada que sale de su boca para vencer a todos sus adversarios. Esa espada siempre es y ha sido la poderosa palabra que sale de la boca de Dios. Y se menciona aquí como el que tiene las espadas de doble filo. Dice esto, o sea, Cristo se presenta a sí mismo para que quede en la carta establecido quién es el autor de estas palabras. Y le dice: te digo esto, yo conozco tus obras. Es interesante notar que casi en todos los episodios en donde el Espíritu, en donde el Cristo de la gloria le está hablando a Juan, le hace la salvedad de que Él está pendiente de su accionar. Yo no sé si a ti te consta que cada paso que estás dando sobre la faz de esta tierra está siendo monitoreado, está siendo seriamente vigilado por el Señor, y que Dios se encarga de discernir cada uno de tus pasos. Él conoce tu entrada, Él conoce tu salida, Él sabe cuáles son las intenciones de tu corazón antes de que emprendas una acción. No has movido un músculo cuando ya Dios sabía en qué dirección te ibas a mover. Y le dice aquí una vez más, como las demás iglesias: yo conozco tus obras. Pero también Dios sabe algo. Dios tiene el mejor sistema de ubicación que sobrepasa incluso al GPS, al sistema de posicionamiento global. El Señor tiene el mejor GPS que existe en este universo. Dios no solamente conoce lo que estás haciendo, sino que sabe en dónde lo haces. Por lo cual yo quisiera detenerme ahí, aunque sea un par de segundos, y hacerte saber que no importa debajo de qué te estés ocultando, detrás de quién, o cuál sea el pretexto que tú estés utilizando para hacer aparentar que tus obras son unas cuando realmente son otras, tengo noticias para ti. Dios conoce tus obras y sabe en dónde estás. Qué bueno que para la iglesia de Pérgamo aparece una declaración que es un poco un aliciente, te da un poco de respiración, porque el Señor, cuando está pendiente de nosotros, también está allí para ver que a alguien no se le pase la mano con el pueblo escogido de Él. Porque si bien es cierto que Él te vigila y que está pendiente de ti, de que no te pases de la línea que define el nivel de libertad. Hoy hablábamos acerca de la libertad en el mensaje de esta mañana, y hablábamos que libertad es una condición que te permite utilizar tus facultades de la voluntad siendo consciente de los límites. Es decir,
La libertad no es ilimitada. Una libertad ilimitada se constituye en un libertinaje. La libertad tiene un ámbito, la libertad tiene una regla, la libertad tiene una ley. Esa ley está sujeta a los dichos de la palabra de Dios. El Señor le está diciendo claramente: yo conozco tus obras y dónde moras. Dios sabe dónde vives. Dios sabe el número de tu casa. Por lo cual a veces nosotros nos desesperamos y queremos alzar la voz para orar. Y queremos mirar al cielo para orar y creemos como que la oración no pasa del techo. Claro, nadie te va a escuchar del otro lado del techo, porque Dios nunca se separó de tu lado. A veces lo que nos hace gritar tan fuerte, lo que nos hace vocear hasta dañar nuestras cuerdas vocales en una oración, es pretender que Dios está tan distante que no te puede escuchar desde donde estás. Yo te quiero decir en esta noche que la única cosa que puede servir de obstáculo para tu oración, el único impedimento que evita que Dios escuche tu oración, es la contienda. La palabra de Dios llama a que estemos a cuenta con nuestro hermano y que evitemos la contienda para que nuestras oraciones no tengan tropiezo. O sea que no tenemos que enloquecer a la hora de invocar el nombre de Dios, porque Dios está tan cerca como está tu boca del oído. Así como te puedes oír, Dios te está escuchando. Ahora, si sabes que estás en problemas, tu oración no va a penetrar a los oídos del Padre. La palabra dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Al soberbio Dios le aparta su mirada. Dios sabe dónde vives. Le digo, sé dónde moras. Dónde está el trono de Satanás. La iglesia que prospera en un lugar hostil. Las 7 iglesias que son dadas a conocer en el libro de Apocalipsis son cada una reales en sí mismas, fueron realidades y fueron conglomerados de personas que tuvieron sus situaciones, vivieron su temporada, agotaron sus procesos, pero además de esto tuvieron un extra y un plus, y fue que además de cumplir con su rol histórico, también sirvieron de ejemplo para todas las iglesias que se levantaran en el resto de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Cada una de esas 7 iglesias ha estado simbolizando el estado espiritual en que se ha encontrado la iglesia cristiana de todo el mundo en cada etapa de los tiempos. Y en esta etapa estamos estudiando la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que es capaz de representar aquella iglesia del Señor, aquella asamblea de creyentes que está dispuesto a desafiar la hostilidad de la habitación del mismo diablo para destronarlo del lugar en donde él se ha querido establecer de manera ilegítima. ¿Dónde se ha querido establecer el enemigo? El enemigo de manera ilegítima, en los corazones de tu familia, en los corazones de tu barriada, en las vidas de los jóvenes de tu sector, en tu ciudad, en tu país. Se ha querido sentar y ocupar un trono que no le pertenece. Déjame darte noticias. Los demonios, como lo declara el apóstol Pedro, dice la Biblia que ellos abandonaron su dignidad, y ellos, por cuanto no tienen dignidad, ocupan cualquier lugar en donde sepa que la atención de la gente se va a centrar. En cualquier lugar donde la gente pone su atención, escúchame bien lo que le estoy diciendo. En cualquier sitio donde tú centras tu atención, el enemigo intentará colocar un trono, porque desde allí él tendrá la prerrogativa de recibir la ovación de un público que, aunque no quiere nada con él, su ignorancia le hace ovacionar al enemigo. Por eso vengo repitiendo hace muchos días lo que dice Isaías: la ignorancia no se debe confundir con la inocencia. Ningún creyente, como no lo fue para el pueblo de Israel y para el pueblo judío, tiene el derecho de ser inculto. Ningún hombre o mujer de Dios que ha oído y creído en el Dios de Israel tiene derecho a ser inculto. Pastor, ¿qué usted quiere decir con ser inculto? En no conocer la sagrada palabra del Señor. Aquel que no conoce la palabra del Señor comete un delito de ignorancia. Isaías 1:3 dice que el buey conoce a su amo y el burro el pesebre de su dueño. Pero Israel no entiende. Este pueblo no tiene conocimiento. Y dice en el 4: oh gente pecadora. Se le está atribuyendo el pecado de la ignorancia y de la falta de conocimiento, porque eso te va a llevar a pecar de manera indefectible. Te doy un secreto para pecar sin fallar nunca.
no conozcas la palabra. El que quiere pecar sin nunca en su vida equivocarse en dejar de pecar, que no lea la escritura. Y desde que se levante, que ponga un pie en el suelo, comenzó a pecar. Porque a eso conduce la ignorancia. Entonces, esta iglesia aprendió a prosperar y a avanzar en medio de una condición hostil. El enemigo se coloca donde tú tienes tu atención. Yo no sé a qué tú le prestas mayor atención en tu vida. No sé si tus estudios son la cosa más relevante para ti. Yo no sé si tu propia familia viene a ser el ídolo que sustituye a la persona de Dios en tu vida. No sé si tu trabajo o tu dinerito o quizás los nietos, no sé cuál cosa tú tengas en la que ocupas la mayor cantidad de tu tiempo, tus energías y tu atención. El enemigo se colocará detrás de aquello para recibir toda la atención que tú le prestas a esto. ¿Alguien puede bendecir a Dios? A su nombre. A su nombre. Todo lo que tú le prestes atención. Por eso verás que Dios es tan radical. Diga conmigo, radical. Con su pueblo. La cultura hebrea, el pueblo de Israel se basó en una cultura totalmente iconoclasta, es decir, una cultura en la que los íconos, vamos a decirlo más claro, las imágenes no están permitidas. Todo lo que pueda reflejar una imagen hacia donde las personas puedan voltear su vista está totalmente censurada en la fe hebrea. Por cuanto existe uno de los mandamientos que dice: no te harás imagen de lo que hay arriba en los cielos, ni lo que hay de abajo en la tierra, ni te harás ídolos delante de mí. Para ellos evitar entrar en la idolatría, escúchame bien, ellos se han constituido en una cultura iconoclasta. No acepta íconos, no acepta cuadros, no acepta imágenes. Dentro de las artes hebreas usted puede encontrar el arte de la música, usted puede encontrar el arte de la escritura, usted puede encontrar el arte de la dialéctica, de la retórica, usted puede desarrollar el arte de la poesía, usted puede desarrollar cualquier tipo de arte que no implique la creación de algún objeto hacia el cual su vista se pueda desviar. Porque ellos tuvieron muchas malas experiencias en la antigüedad con sus antepasados, los cuales constantemente recurrían a las imágenes de los pueblos que Dios sacó de delante de él, de tierra de Canaán, para entregarle esa tierra a Israel. ¿Por qué Dios lo sacó? Lo sacó porque su idolatría llegó al colmo. Nótese que cuando Dios le da la promesa a los patriarcas acerca de las tierras que le daría al pueblo de Israel, le dice: ¿ves todas esas tierras? Todas esas tierras serán tuyas, y todos esos pueblos yo los voy a echar delante de mí. Solo que estoy esperando que su pecado llegue hasta el colmo. Porque tenemos un Dios tan justo que, aún sabiendo que tú tienes la tendencia a pecar y a seguir pecando, Él espera a ver cuál va a ser tu conducta. Porque si algo tiene Dios en su justicia, el que Él no tuerce tu pie para que tú peques, sino que te dio una libertad de escogencia y puso delante de ti el bien y el mal. Y Él le dijo: yo te voy a dar esa tierra, porque en su presciencia Él sabe que lo van a hacer mal. Pero como justo, le dice: espera un momento, porque no lo puedo sacar sin que esto llegue al colmo. Porque entonces pueden decir: no me diste la oportunidad. Hay gente que anda por ahí descarriado y anda hablando mal de Dios. El espíritu que ha operado en él a partir de su apostasía, le ha dado con mala cosa, y es difamar el nombre del Eterno porque no satisfizo uno de sus caprichos. El caso es que aquella iglesia estuvo allí donde Satanás tenía su trono, Pérgamo. ¿Cómo se establece el trono de Satanás? Donde él busca ovación y consigue quien se la dé. Allí prosperaba aquella iglesia. No te extrañes que las iglesias más poderosas se encuentren en los sectores más difíciles y áridos que conoces. A veces las mejores iglesias y las personas que manifiestan mayor poder de la unción del Espíritu Santo no se han criado en un barrio como este, lleno de gente buena, de vecinos que te hacen el favor. No. Se encuentran en lugares encumbrados en donde la gente nada quiere saber del Evangelio. Porque donde sobreabundó el pecado, allí sobreabundó la gracia, dice el Señor. Ahora, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? El apóstol Pablo dice: en ninguna manera. Por lo cual,
Nosotros vemos el día de hoy una iglesia que necesita aprender de la iglesia de Pérgamo y a sobreponerse ante la amenaza y ante la acción del pecado. Allí se menciona que ellos vivían en aquel lugar en donde Antipas, diga conmigo, Antipas, mi testigo fiel. La palabra testigo que se utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra martirios, que significa mártir o testigo, una persona que sufre en carne propia las consecuencias de haber visto y defendido una causa. Un mártir no es uno que se hace la víctima, sino uno que realmente lo es. A veces usted mismo se martiriza. Ay, pobre yo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te ha pasado por causa del evangelio todavía? Espere a ver. Nosotros oramos para vivir quieta y reposadamente, pero lo que nos espera en los días que están por venir solamente está en la potestad del Padre conocerlo. Se aproxima el tiempo en el que si tú eres cristiano, vas a tener que sufrir por ser cristiano. La iglesia ha tenido una gabela, ha tenido un respiro, ha tenido un refrigerio de muchos siglos. A pesar de que eventualmente por ahí aparecen algunos eventos en los cuales la iglesia tiene que padecer. En términos generales, la iglesia va en coche. La iglesia recibe ayuda de los gobiernos, aunque sea casi pedido por ahí a la mala, pero lo recibe. La iglesia es respetada. Donde llega un pastor, aunque algunos sean hipócritas, la gente lo respeta. Se le toma en cuenta para las cosas importantes de la nación. Cuando la iglesia dice eso no va, aunque quieran, hay que escuchar la opinión de la iglesia. Y todavía hay gente que creen que no es suficiente. Déjame decirte que en tiempos en que el apóstol Juan recibió esta revelación, las cosas no andaban como ahora. Él está mencionando a Antipas, que era obispo de Antioquía, y el cual en sus propios días, él mismo lo vio, como ellos lo masacraron por causa del evangelio. Ese Antipas a quien él hace referencia era un obispo. La palabra obispo significa episcopos, que es alguien que supervisa que las iglesias de un sector, de una determinada demarcación, estén funcionando. Una persona de testimonio, una persona que conoce el evangelio, una persona piadosa. Ese era Antipas. Y sencillamente por eso fue masacrado. Diga conmigo, masacrado. Mientras nosotros cómodamente debajo de la brisa de un abanico recibimos la palabra, Antipas tuvo que ser degollado, desgarrada su piel, y sabrá Dios cuántas cosas más le hicieron. Pero hay algo más. Antipas, cuando se les anunció acerca de lo que le vendría, dijo lo siguiente. Cuando se le informó a Antipas acerca de lo que se le iba a hacer: Antipas, el mundo entero está en contra de ti. Su respuesta fue: entonces estoy en contra del mundo entero. Una contundente palabra para un solo y diminuto hombre frente a una humanidad que lo único que quiere es hacer lo que le da la gana y no hacer caso a la voluntad de Dios. Antipas, devuélvete, bájale algo al mensaje, porque tienes al mundo en contra de tu predicación. Señores, hay personas en este mundo que por sus ideales y por sus acciones merecen la ovación del público. A cualquiera de nosotros que nos señalen diciéndonos: bájale algo al mensaje porque tienes a toda la comunidad en tu contra, seriamente estudiáramos a solas en casa cómo hacer que el mensaje pueda calar en todos los públicos. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos más o menos agradarle a 2 o 3? Las palabras de Antipas, pues: si por causa de mi mensaje tengo al mundo en contra, yo estoy en contra del mundo. Punto, se acabó, no hay vuelta atrás. Pedro le quiso decir lo mismo a Jesús: maestro, la gente se está yendo. Jesús, no menos preocupado que él por la salud espiritual de los que le estaban escuchando, le contestó: ¿te quieres ir tú también? A veces la gente escucha la palabra radical como un pecado. Yo no sé cómo vamos a hacer los cristianos, pero este evangelio necesita gente radicales. Lo que pasa es que la palabra radical ahora mismo suena muy feo, suena terrible.
Pero de la única manera que podemos guardar esta fe sin ser permeados por la ola de prueba y de pecado de la cual estamos rodeados, es siendo radical. Agarrar una bomba y explotarse en una plaza. Para ser radical no tiene que salir nada fuera de ti. Al contrario, lo único que tienes que hacer es mantener lo que llevas dentro. Punto, se acabó. Una iglesia intervenida por la doctrina de Balaam. Ese es el segundo punto para ir cerrando. Una iglesia intervenida por la doctrina de Balaam, versículo 14, lo voy a leer contigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y le sigue diciendo más adelante acerca de otro pueblo que te voy a comentar. Él está hablando inicialmente acerca de una intervención, acerca de una corriente, escúcheme bien en español, una corriente ideológica que no procedía de ese tiempo, sino que miles de años atrás, allá por el libro de Números, apareció un personaje llamado Balaam, el cual se hacía pasar por profeta, pero era un moabita conocido por ser un agorero. Y que algunas traducciones lo mencionan como profeta, sin que esto signifique que es un profeta de Dios, sino que la Biblia lo señala como el caído de ojos abiertos. Una persona de un espíritu extraordinariamente sucio, nasty, pero de ojos espirituales muy agudos. Era un hombre que podía meter sus ojos en la brecha del mundo espiritual y ver lo que se estaba moviendo, pero que nunca la Biblia registra que se inclinó a buscar a Dios. Y era famoso por maldecir a la gente. Este Balaam fue y apareció en un escenario en donde se estaba buscando a alguien para que por dinero maldijera al pueblo de Dios. ¿Cree usted que un hombre que se le pueda llamar profeta tendría una acción de esta naturaleza? Le voy a dar un secreto, porque usted a lo mejor no sabe la interpretación mucho de la escritura, pero regularmente el primer episodio en donde aparece una palabra en la Biblia está relacionado con su significado. Eso es un patrón mínimo de hermenéutica y de interpretación bíblica para que usted sepa a qué se está refiriendo algo cuando aparece por primera vez la escritura. Casi todas las palabras que aparecen en la Sagrada Escritura, su primera aparición, el escenario que describe su primera aparición, lo relaciona con su significado. Allí Balaam aparece por primera vez en un episodio donde se necesita a alguien que maldiga a Israel. Sobre Israel reposaba una promesa que estaba en los lomos de Abraham cuando le dijo: yo bendeciré en ti todas las naciones de la tierra y a todas las familias, pero maldeciré a los que te maldigan. Ya Balaam, desde sus intenciones, ya era un maldito. Escúcheme bien, que usted como que no me está escuchando. Desde sus intenciones, ya Balaam era un maldito. Porque si Balaam hubiera podido cobrar ese dinerito, lo cobra. El único que fue capaz de poner tropiezo a ese negocio fue el Todopoderoso. Ese Balaam, cuando vio frustradas sus intenciones de maldecir al pueblo que ya era bendito, buscando agüero, como lo dice el mismo pasaje de Números. En el primer pasaje dice: le voy a buscar a ver lo que Dios me dice, engañando a Balac. Pero después, capítulo más adelante, y dice: y fue como fue la primera vez a buscar agüero. Es decir, el último capítulo, el último pasaje, aclara qué fue lo que él fue a hacer la primera vez cuando le dijo a Balac: voy a buscar a consultar a Dios. Balaam nunca fue a consultar a Dios, nunca, y la Biblia lo dice. Sino que dice: y fue como la primera vez en busca de agüero. Pero pastor, ¿qué es agüero? Agüero es el acto de la agorería, es el acto de la adivinación, es lo que se conoce como la ventriloquía o lo que se conoce como la adivinación y la invocación de espíritus. Ese era Balaam.
cuando vio frustradas todos sus intentos para maldecir un pueblo que ya desde su ADN venía bendito, porque antes de que saliera el primer miembro de la familia de Abraham, ya había una bendición reposando sobre la sangre de ese hombre, sobre sus lomos. Cuando habla sobre sus lomos, ¿sabe a lo que se está refiriendo? Yo se lo voy a decir. Se está refiriendo a los órganos reproductores masculinos que están en esta zona, que porta la cadena de ADN que se le va a traspasar a los hijos. Por eso dice los lomos de Abraham. Por eso dice los lomos de Jacob. Porque los hombres aquí en sus lomos, en su cintura, tienen todos sus órganos reproductores. Y todo lo que saliera de los lomos de Abraham ya cargaba con una bendición desde su genética. Y Balaam tuvo el atrevimiento de intentar siquiera maldecirlos. Al verlo frustrado, se iba a casa, a Moab, y le dice a Balac, rey de Moab, rey de los moabitas, le dice: esta gente definitivamente no lo vamos a poder maldecir. Estoy parafraseando. Nosotros no vamos a poder maldecir al que ya ha sido bendito. Jehová no quiere. Oye, todavía él tiene el descaro de hacerle creer a Balac que él es un hombre que habla de tú a tú con Dios. De que no, yo estuve negociando con Dios. Yo vi como él, a ver si él permitía, pero esta gente nadie lo maldice. Dios lo tiene. Mire, ese hombre nunca supo quién era Dios. Dios prefirió hablarle primero a una burra antes que hablarle a él. Una de las cosas que más me impacta de la acción de Balaam es que en su necedad de hacer aparentarse por profeta, Dios lo humilló hablándole a un animal antes que a él. ¿Desde cuándo acá los animales hablan? Dios prefirió hablar a través de un animal antes que hablar de ese hombre, para no entrar en insultos. Cuando él no pudo más y Dios le puso tropiezo a su locura, dice la Biblia, porque era una locura, una necedad, entonces le dio la receta que saben hacer todos los que practican la hechicería, la diablura, el agorerismo, la maldición. Todo el que practica eso sabe hacer una cosa, y es que sabe hacer tropezar a la gente. Ellos no pueden resolver tus problemas, escúchame bien. Ellos nunca le van a resolver los problemas a nadie, pero algo se le hace fácil a ellos: hacer tropezar a la gente. A cualquiera persona, que tú que me esté escuchando desde tu casa, no sé quién sea que me esté escuchando, cuando vayas donde el hechicero, donde el que lee la taza, donde el brujito, lo primero que te va a poner delante de ti es que alguien quiera hacerte una maldad, para hacerte a pelear con alguien, sacarte tu cuarto diciéndote: yo te voy a hacer un trabajo porque tú tienes un mal arriba que fulano o fulana te quiere echar. Eso saben hacer ellos. Y empezar a hacer sortilegios y cálculos y cosas imprecisas, que aunque tienen ojos espirituales abiertos, Dios le pone tropiezo a su locura y a su necedad. Porque déjeme decirle que hay personas que vienen dotadas con la capacidad para ver en el mundo espiritual, pero puesto en manos del enemigo, no pasan de ser un mediocre leedor de taza, condenado al error de manera perpetua. Porque eso fue lo que prefirieron. Dios los quería a lo mejor como profetas de él, pero ellos prefirieron utilizar sus ojos abiertos para mirar hacia las tinieblas, para mirar hacia el abismo. Pero ¿qué pasa? Cuando este hombre ve frustrado eso, le dice: mira, tú le vas a hacer esto, mira, tú vas a preparar un culto a los dioses de tu tierra, vas a ofrecer un sacrificio y vas a preparar tales comidas, y las mujeres que tú tienes, las moabitas que están, mira, bomba. Esas mujeres tú se las vas a poner, mira, bien arregladita, y va a preparar un culto en donde se celebren inmoralidades sexuales a esos dioses. Si a algo esos varones no se pueden resistir a esas mujeres y ellos la tienen prohibida, dale por ahí, verá que va a tener éxito. O sea, dicho y hecho, con la carne no puede nadie. El que lucha con esta carne, atento a él, hermano. Yo le deseo suerte. Balac siguió su consejo: es así tan fácil, no voy a tener que ir a la guerra. Machete, vamos arriba. Le preparó las mejores mujeres que tenía, los mejores banquetes, y se lo puso cómodo. Por eso aparece mencionada la doctrina, diga conmigo, la doctrina de Balaam. Fue aquel que enseñó a Balac a cómo ponerle tropiezo al pueblo. Porque hay gentes que te conocen, saben
¿Cuáles son tus puntos débiles? Porque son familia tuya. Diga conmigo, son familia. Yo no sé si usted sabía que los moabitas descienden de aquel sobrino de Abraham, cuyas hijas lo violaron, porque eso fue lo que hicieron. Violaron al papá y tuvieron dentro de ellas a uno que se llamaba Moab, de los cuales salió aquel pueblo. Y Dios le permitió a Israel que esa gente vivieran ahí, pero que no se juntaran con ellos. Ellos están ahí cerquita de Jerusalén. Allí fue donde se fue Ruth a los campos de Moab. Perdón, Noemí a los campos de Moab, donde conoció a Ruth. Porque le quedaba cerquita. Como Belén pertenecía a Judea, estaba cerca de la tribu de Judá, entonces ellos se fueron a los campos de Moab. Porque le quedaba cerca y allí había abundancia. Porque siempre Dios guarda un remanente a donde habita el trono de Satanás. El caso es que cuando ellos reciben este consejo de Balaam, el pueblo se descalabró. Y de tiempo en tiempo el enemigo ha venido utilizando la misma estrategia de meterte chivo. Diga conmigo, meter chivo. Usted aquí en este país sabe lo que es meterle un chivo a alguien, ¿verdad? Cuando le ponen algo que no va en medio de... En el argot popular le dice echarle un jabón en el sancocho. Usted agarra media pata de jabón de cuava donde se está haciendo una sopa y usted calladito, chuplup, y le echa eso ahí. Eso hace el enemigo cuando ve que no puede contra ti. Cuando él ve que la bendición del Padre y el celo de Dios por ti es tan grande, él sabe que lo único que puede hacer que Dios aparte su mirada de ti es el pecado. Y te la va a poner cómoda, hermano. Te la va a poner fácil. Yo no sé si la tentación para ti son las mujeres de Moab. Yo no sé si la tentación para ti es la comida que ellos comen, son los cultos que ellos celebran. Pero yo quiero que tú sepas que la doctrina de Balaam sigue activa. Pérgamo la vivió, amados. Pudo sobrevivir allí en ese terreno hostil, pero lo vivió. Y dice que retuvo allí a lo que guarda la doctrina de Balaam. Voy a cerrar. Y dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos que oiga. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa de Dios para todo aquel que pueda resistir el hambre de la comida que ofrece Moab, de la comida que ofrece Balaam. Dios está hablándole a una iglesia que está siendo intervenida por la doctrina de Balaam, aquel que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo, y a sobrevivir a una iglesia que ha sido intervenida por los nicolaitas. Dígame usted, ¿quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran los seguidores de un hombre que en algún tiempo fue diácono en la iglesia de Jerusalén. Nicolás era su nombre, el cual significa el conquistador. Y este era un hombre muy hábil para poder administrar la diaconía, administrando los recursos comunes de la iglesia. Recuerde que la iglesia vendía todo y compartían todas las cosas en común. Ellos vendían sus tierras y juntaban todo su dinero, y había una sola arca. Y sobre las manos de Nicolás, la iglesia de Antioquía prosperó, porque lo pusieron a él a administrar esa diaconía, ese servicio. Y él se convirtió en un hombre próspero, y esa iglesia también fue próspera. Pero en un momento del camino se le metió el diablo. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque el hecho de que tú seas un buen hombre, una buena mujer de Dios, no te garantiza que el enemigo no te va a hacer ofertas. En algún momento del camino, aquel diácono llamado Nicolás apostató de la fe, negó la fe y formó una secta dentro de los mismos cristianos, la cual afectó la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Esos nicolaitas, que eran sus seguidores, tenían las mismas prácticas que enseñaban los seguidores de Balaam. Ellos promovían el culto, realizando acciones inmorales y comiendo cosas sacrificadas a los demonios.
Para el año 200 después de Cristo, lo que era la secta de los nicolaitas se convirtió en la secta llamada los gnósticos. La palabra gnóstico viene de gnosis, que significa conocimiento. Empezaron a presumir de ser la gente que más sabían y de pretender que solo a través del conocimiento podían adquirir la iluminación. Y empezaron a desvirtuar la doctrina que los apóstoles en el primer siglo habían establecido por orden del Espíritu Santo de Dios. Y toda esa gente estaban en Pérgamo. Nos vamos a encontrar de todo en este tiempo. Aguante y espere que crezcamos para que usted vea la cantidad de cosas con las que vamos a tener que lidiar. Pero te tengo noticias. Esta es una iglesia que sobrevive aún en el lugar más hostil. Y te voy a dar otra más agradable noticia. Al que no se exponga a comer las comidas de Balaán y de Balac, aquel que no acceda a la invitación de los nicolaitas, dice la Biblia que Dios le va a dar a comer del pan de la vida. Porque el que aguanta su hambre recibe mejor comida. El que se pone a comer basura en la calle y disparate, después no tiene apetito para comerse lo mejor que se le prepara en casa. El que se abstenga de comer las comidas de Balaán y de los nicolaitas, Dios en compensación le dará a comer de la vida eterna. Y no solo eso, por cuanto mantuviste mi nombre en un lugar hostil, te dará una piedrecita blanca que está prometida en la Sagrada Escritura, en la cual existe un nombre nuevo que solamente tú y el Padre conocerán, que probablemente fue el nombre con el que Dios te conoció antes de que tú cayeras como un gusano en el vientre de tu madre. Porque antes de que tuviera en el vientre de tu madre te conocí, le dijo el Señor al profeta. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Hubo una conversación entre tú y Dios antes de que siquiera tú cayeras en el vientre de tu madre. Dios te diseñó. Dios tiene en su justo valor tu vida. No la menosprecies. Ponte de pie en esta noche. La iglesia, sus estados y sus promesas. El estado de la iglesia de Pérgamo no fue superior a las promesas que Dios tenía para él. Por lo cual en esta noche yo quiero hacerte extensiva las promesas que Dios le prometió a Pérgamo. Le prometió un nombre nuevo y darle a comer del pan de la vida. Levanta tu mano y recíbelo en esta hora. Todo el que quiera aceptar al Señor ahora o después de este momento sabe dónde encontrarme y cómo ponerse en contacto conmigo. Estamos en una temporada de salvación, en una temporada de restauración. Así es que damos gracias a Dios por los que están con nosotros, por los que nos ven desde otro sitio. Y recuerde que estamos trabajando para ampliar la casa. No tenemos espacio, tenemos que irnos de aquí a un lugar más amplio. Recuerde que con su esfuerzo, con su trabajo, más que con sus donaciones, con su trabajo podemos hacerlo. Necesitamos mudarnos de este sitio porque esto no es nuestro. Amén. La iglesia Jehová Jireh está aguardando por personas de trabajo, de valor y de mano generosa. Que el Señor le bendiga. Dios le guarde. Hasta la próxima semana.